Que la gracia y la paz esté con cada uno de ustedes, la gracia y la paz de nuestro Dios. Voy a compartir pantalla para comenzar nuestro estudio en el día de hoy de la lección número 5 del libro de Malaquías, y hoy vamos a estudiar un solo versículo, vamos a estudiar hoy, hermanos, que es Malaquías capítulo 3, versículo 7. Como dije anteriormente, hemos estudiado ya varias lecciones, hemos estudiado 5 lecciones, 6 con la introducción, y la lección 3 la clasificamos en 3. O sea que hemos estudiado ya como 8 lecciones, 8 sábados. Hasta ahora, mis queridos hermanos, hemos estudiado 4 acusaciones o amonestaciones. La primera, dudaban del amor de Dios. Y Dios les preguntó, ¿en qué nos amaste? Eso lo encontramos en Malaquías capítulo 1, versículos 2 al 5. La segunda amonestación que le daba Dios es menospreciaron el nombre de Dios. Y ellos se preguntaban, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Esa la tenemos en Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 14. En la tercera acusación o amonestación es cuando Dios les exhorta a que se decidan de corazón darle gloria a su nombre. Y en esta acusación la estudiamos en 3 lecciones, hermanos. Y es muy importante estudiarla, volverla a repasar, porque si nosotros queremos decidirnos de corazón darle gloria al nombre de nuestro Dios, es imprescindible, mis hermanos, que hagamos lo que Él nos pide allá en el libro de Malaquías, allá en la lección que hemos tenido. La acusación o la amonestación siguiente, le dice Dios o le dice el profeta, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y estuvimos analizando cómo era que ellos habían hecho aburrirse, fastidiarse a Dios con las palabras que hacían o que proferían cada uno de ellos. Hoy vamos a estudiar, hermanos, ya la quinta amonestación, donde Dios les exhorta a ellos, les dice que se vuelvan a Él y yo me volveré a vosotros. Fíjense que es interesantísimo porque es condicional. Vuélvanse a mí, arrepiéntanse y regresen a mí y yo me regresaré a ustedes. Entonces, todas estas lecciones ustedes las pueden encontrar en mi canal de YouTube, Yalmar Paredes, y ahí ven cada una de las lecciones que tenemos y puede volverlas a ver, puede volver a estudiarlas. La quinta amonestación, Malaquías capítulo 3, versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero ellos, hermanos, como costumbre, siempre en vez de reconocer las fallas, en vez de reconocer que lo estaban haciendo mal, y ya llevamos 4 amonestaciones de cómo ellos lo estaban haciendo mal, todo el tiempo respondían o replicaban con una pregunta. Y ahorita la pregunta que ellos le responden a Dios es, ¿en qué hemos de volvernos? Con todo lo que nosotros hemos analizado, hermanos, hasta ahorita, nosotros podemos responderle a ellos en qué han de volverse. La gran cantidad de errores como pueblo de Dios que estaban cometiendo. Y dice la Biblia que eso quedó escrito para que nosotros aprendamos, hermanos. Que aprendamos también de los errores de ellos para nosotros no cometerlos. Alguien dijo por ahí que nadie aprende con experiencia ajena. Yo creo que sí. Yo creo que sí se puede aprender con experiencia ajena. Y eso es sabiduría. Si nosotros vemos que este pueblo cometió tantos errores y eso quedó escrito para que nosotros, hermanos, nos fijemos y veamos para no volver a cometer esos mismos errores. Igual que las cosas buenas que hicieron, también son dignas de imitar, porque sabemos que hicieron cosas buenas que agradaban a Dios. Y si sabemos que eso agradaba a Dios, pues vamos a hacerla nosotros para también nosotros agradar a nuestro Dios. Pero Dios, el profeta les escribe, inspirado por Dios, y les recuerda, les dice, desde los días de vuestros padres, y eso lo vamos a repasar ahorita, os habéis apartado de mis leyes. O sea, usted debe fijarse entonces en la paciencia de Dios. Cuando Dios en este momento le está recordando que desde la antigüedad, desde sus ancestros, desde allá, desde que los sacó de Egipto, cuando Dios les dio sus leyes,
ellos todo el tiempo habían estado apartándose de sus leyes y no la guardaban. Y Dios les dice, vuélvanse a mí, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Eso es condicional. Si ustedes se vuelven a mí, yo me vuelvo a ustedes. Pero si ustedes no se vuelven a mí, pues yo le voy a dar la espalda a ustedes. Y eso es lo que hemos visto en el transcurso de esta historia y de este pueblo. Vuélvanse a mí, yo me volveré a vosotros. Es el ánimo, la exhortación que le está dando Dios a este pueblo de Israel, que regresó del cautiverio. Pero ellos, y espero que no sea nuestra condición, ellos al verse mal, no se arrepentían, sino simplemente replicaban en qué hemos de volvernos. Y eso es algo que entristece. A mí me entristece muchísimo ver que haya gente que sabe que lo está haciendo mal y no reconozca que lo está haciendo mal. Y eso es parte de lo que vamos a estudiar en esta tarde. Esta quinta amonestación, hermanos, es una invitación que le hace Dios para que se regresen a Él, para que se vuelvan a Él. La paciencia de Dios, como dije hace un momento, es extraordinaria, es maravillosa. Dios creía en su pueblo y vez tras vez lo invitaba a regresar a Él. Y esto es sumamente importante, hermano, porque si Dios no creyera en su pueblo, si Dios no creyera que su pueblo es capaz de cambiar, era capaz de cambiar, no los amonestaba. Simplemente los dejaba, los abandonaba. Pero no, Dios siempre los acompañó, así como siempre nos acompaña, porque Dios todavía de una u otra forma cree en nosotros, confía en nosotros. Alguien dijo una vez, si los apóstoles no hubiesen predicado el evangelio, si los apóstoles no hubiesen comenzado con la predicación del evangelio, ¿hubiese tenido Dios un plan B? Y yo creo que no, hermanos. El plan A y siempre el plan original de Dios era creer en su gente. Jesús discipuló a esos 12 hombres, uno falló y lamentablemente se suicidó, otro falló, pero se arrepintió, regresó a Dios, los otros lo abandonaron, pero regresaron, y en esos hombres empezó un movimiento enorme, grande, para la predicación del evangelio que llega hasta este siglo XXI. Y nosotros estamos aquí reunidos, hermanos. Es por el trabajo de ese primer grupo que se fue multiplicando y multiplicando y multiplicando. Y usted está aquí porque uno de los productos de esa multiplicación le llevó a usted el evangelio de nuestro Señor Jesús. Entonces, Dios sí cree todavía, Dios confía en que nosotros vamos a hacer la obra. Dios confiaba en ese pueblo. La paciencia de Dios es extraordinaria, maravillosa. Dios creía que su pueblo y vez tras vez, lo vamos a ver ahorita, los invitaba a regresar a Él. En los días de los reyes, por ejemplo, hermanos, fíjense lo que dice 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y esto se lo está diciendo desde los días de los reyes, hermano. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si me pidieran, si oraren, si buscaren mi rostro, si se convirtieran en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Otra vez, condicional. Si el hombre lo busca, si el hombre se convierte en su mal camino, ese pueblo, entonces yo lo voy a escuchar desde los cielos. Y lamentablemente, queridos hermanos, pues no pasó así, pero sigue estando la paciencia de Dios. Ahora, en los días antes del cautiverio, en Jeremías capítulo 25, versículos 3 al 7, dice Dios, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis.
Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal, pero no me habéis oído, dice Jehová de los ejércitos, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Entonces tenemos, hermanos, que ahora antes del cautiverio, en la época de Jeremías, Dios invitándolos a que regresaran, a que se convirtieran de su mal camino, pero no escucharon. Dios les dice ahí, pero no oísteis. Pero Dios se rinde. Dios no se rinde. Dios sigue confiando en su pueblo. Lamentablemente no escucharon y se fueron al cautiverio. 70 años de cautiverio. Y durante el cautiverio, aún así, Dios le dice en Ezequiel capítulo 18, versículo 31 al 32, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. No sé si van notando, hermanos, desde los reyes, antes del cautiverio, ahora durante el cautiverio, la paciencia de Dios infinita, esperando que el pueblo cambie. Son generaciones distintas a las que Dios les ha invitado a cambiar. Y llegamos entonces a después del cautiverio. En Malaquías capítulo 3, versículo 7, el texto que vamos a estudiar. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Ya vemos cómo desde los días de vuestros padres, ellos se habían apartado de sus leyes, no las guardaron. Dios los invitaba a convertirse a Él, a volverse a Él, y no lo hicieron. Ahora le dice a esta generación, vuélvanse a mí, y yo me volveré a vosotros. Y que se conste, hermano, que le está diciendo a una generación que Él sabe que viene haciendo las cosas mal, como lo hemos estudiado en las 4 primeras amonestaciones. Sin embargo, Él le dice, vuélvanse a mí y yo me voy a volver a ustedes. En los días de Juan el Bautista, a una generación 400 años después, y sigue diciéndole lo mismo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Una vez más, la paciencia de Dios ahora diciéndoselo a otra generación de judíos, invitándolos al arrepentimiento a través del profeta Juan. Y en los días del ministerio de Cristo, Dios todavía confiando en el ser humano, porque Dios cree en el ser humano, si no, no nos hubiese dejado esa maravillosa obra que es predicarle el evangelio a la gente para que vaya al cielo con Dios. No es ningún ángel el que vas a predicar, es el hombre ayudado y guiado por el Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, el que va a anunciar el evangelio de Cristo. Y durante los días del ministerio de Cristo, vuelve a decir Jesús, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjense en el amor de Dios. Vayan primero a mi pueblo, a la casa de Israel. Y yendo a predicar, diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Dios, aún preocupándose y ocupándose en los días del ministerio de Cristo, en Israel. Ahora, les dice en Mateo 10, 9 al 12, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni del calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies.
De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Fíjense, hermanos, lo importante que es seguir el mandamiento de Cristo. Y ahora en nuestros días, en Hechos capítulo 17, versículo 30, diciéndoselo Pablo ahora, estaba Pablo en la ciudad de Atenas, diciéndoselo a los gentiles, a los griegos, a los filósofos, a los estoicos, epicúreos. Le dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que se vuelvan a Él, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces en este texto vemos que ya Dios no solamente espera que el pueblo de Israel regrese a Él, sino que Dios espera que toda la humanidad, que todos los hombres en todo lugar se arrepientan, se vuelva a Él. La razón, ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia por medio de Cristo, por medio de aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Entonces, mis queridos hermanos, Dios ha querido dar a la humanidad chance tras chance, oportunidad tras oportunidad. Dios aún cree en el ser humano, hermanos, y la invitación sigue en pie. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Aunque nosotros veamos que esta sociedad está tan perdida, aunque nosotros veamos que hay tanta inmoralidad en el mundo, hermanos, Dios aún confía en la principal obra de su creación. La principal obra de creación de su creación fue el hombre, hermano. Dios hizo todo para el hombre. Incluso se hizo hombre para nosotros, para darnos la salvación. Dios quiere que usted y yo vayamos a vivir y a disfrutar la gloria eterna con Él. Desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido, dice Malaquías capítulo 3, versículo 7 en la Nueva Traducción Viviente. Pero me han desobedecido desde los días de sus antepasados, dice la palabra de Dios para todos. Nos alejamos de Dios, hermanos, cuando nos apartamos de su palabra. Fíjense que me encanta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Han despreciado mis decretos y los han desobedecido. La PDT dice, pero me han desobedecido. Nosotros nos alejamos de Dios cuando decidimos apartarnos de su palabra. Y es peligroso porque a veces queremos que la palabra de Dios justifique nuestros hechos. Y no queremos que nuestros hechos sean juzgados por la palabra de Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Es la invitación de nuestro Dios. Ahora, la respuesta a esa invitación. ¿Qué respuesta le dio el pueblo de Israel al Señor? Y lo primero que debemos definir y decir es que siempre ha sido la misma respuesta. No solamente del pueblo, sino del ser humano. Todo ser humano al que Dios invita a regresar a Él siempre ha tenido la misma respuesta. ¿En qué hemos de volvernos? Pareciera que no tuviéramos la facultad de discernir en que a veces lo estamos haciendo mal. Y nos confiamos en nuestra propia sabiduría. Somos sabios en nuestra propia opinión. Y eso hace que nos alejemos de la palabra de nuestro Dios. Y siempre ha sido la misma respuesta. La de ellos y la del hombre actual. Tal vez la suya y la mía. ¿En qué hemos de volvernos? Pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? Fíjense cómo lo dice la NTV. Más claro. Ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? ¿Cómo que nunca se fueron? Pero ellos no reconocían que estaban mal. Y ese es el punto de lo que está diciéndonos Dios en esta tarde. Si lo estamos haciendo mal, tenemos que reconocer que lo estamos haciendo mal.
dos signos de interrogación grandes. ¿Cómo es posible que ellos se preguntaran, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? Es la misma actitud, hermano. Es la condición del que cree estar bien con Dios y no lo está. El que cree estar bien con Dios y no lo está, siempre va a responder de la misma manera. ¿Y qué estoy haciendo mal? Sabiendo que lo está haciendo mal. ¿En qué he de devolverme? ¿Acaso me he ido alguna vez? Es la condición del hombre que cree que no ha de arrepentirse bajo ninguna circunstancia. No, los que están mal son los demás, yo no. Es ese orgullo que a veces tiene el ser humano y que a veces tiene el cristiano, que no le deja darse cuenta de que lo está haciendo mal, de que cree que no ha de arrepentirse bajo ninguna circunstancia. Es la de aquel que dice, soy así y me deben aceptar de esa manera. Yo no pedí venir al mundo. Hay gente que es así, hermano. Soy así, me deben aceptar de esa manera. Yo no pedí venir al mundo. Soy así y punto. El que me quiere así me quiere, si no, triste. Hay gente que es así. Gente que no está dispuesta a regresar. Es el cristiano tibio en la iglesia de la Odisea, hermanos. Todos sabemos la historia de la iglesia de la Odisea. Y había cristianos tibios, el cual dice, yo vomitaré de mi boca, dice el Señor Jesús. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz y eres un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Imagínense, hermanos, que esta fue la acusación que Dios le hizo a la iglesia que estaba en la Odisea. De las 7 iglesias, hermanos, a 2 de ellas no hubo nada negativo, que era la iglesia de Esmirna y la de Filadelfia. A las otras tenían algo negativo y algo positivo. Pero ¿saben cuál era la única que no tenía nada positivo? Esta, la iglesia de la Odisea. La iglesia, el cristiano. Estamos hablando porque escribe a la iglesia que está en la Odisea. Dios todavía lo consideraba pueblo suyo. Y la iglesia en la Odisea es muy conocida. Tenemos la carta a los Colosenses, habla de la iglesia en la Odisea. Algunos estudiosos dicen que cuando Pablo escribió a Éfeso, esa era la carta a la Odisea, porque la carta de los Colosenses dice, cuando sea leída esta carta, lean entonces la de la Odisea y intercámbiense las cartas. Muchos teólogos y estudiosos dicen que la de Efesios tal vez era la Odisea. Puede sí, puede que no, no sé. Lo importante es que la iglesia de la Odisea tenía su tiempo ya establecido entre las iglesias de Asia. Y cuando Jesús le habla allá a Juan en Apocalipsis, Jesús le está hablando a esta iglesia, la considera iglesia todavía. Y en esta exhortación le dice, yo sé todo lo que hace cristianos en la Odisea, yo sé usted todo lo que ustedes hacen. ¿Sabe qué? Ustedes no son ni fríos ni calientes. Como quisiera, dice el Señor, que fueran lo uno o lo otro. Pero ya que no son ni fríos ni calientes, sino que son tibios, pues te voy a escupir de mi boca, te expulsaré. ¿Dónde queda la boca? La boca queda en el cuerpo, te expulsaré de mi cuerpo. Ya no vas a hacer más iglesia. Y tú dices, y fíjense que es la misma, lo mismo que estaban diciendo los sacerdotes en Malaquías, el pueblo en Malaquías. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. ¿En qué hemos de volvernos? Y Dios le dice, Jesús le dice a la iglesia en la Odisea, no te das cuenta que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Tú crees que estás bien y la verdad es todo lo contrario. Estás mal, muy mal.
Así estaban los sacerdotes en la época de Malaquías. Así que te aconsejo, le dice Cristo a la iglesia de la Odisea, que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. ¿Tú te crees rico? Eres pobre. Te aconsejo que de mí compres oro, compre de mí lo que vale, y entonces vas a ser rico verdaderamente. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra un ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Esta clase de la iglesia le es muy interesante. En cada una de las cosas que Dios le dice a este pueblo, era algo de lo que ellos se vanagloriaban. Cuando le dice compra ropa blanca de mí, es porque en la iglesia de la Odisea ellos tenían ovejitas negras. Y a los que ellos trasquilaban las ovejitas, pues hacían suéteres, ropa negra, y eran muy lujosas, carísimas. La vendían carísimas, ese era el negocio de ellos, una parte de su economía. Y Dios les dice, no, no es la ropa negra, es la ropa blanca mía, con la cual yo purifico su vida. De esa manera no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra un ungüento para tus ojos, porque ellos en cuanto a medicina, hermanos, sobre todo en la oftalmología, ellos tenían el colirio. El colirio no es algo nuevo, el colirio tiene el tiempo de ellos. Ellos creían que eran los expertos en la oftalmología. Y que Cristo les dice, compra un ungüento para tus ojos para que así puedas ver. Ustedes creen que ven y no ven. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. La iglesia de la Odisea era amada por Dios. Los sacerdotes y el pueblo de Israel en los tiempos de Malaquías era amado por Dios. Fue la primera exhortación. Dios he amado. Y ellos preguntaron, ¿en qué nos amaste? Pero Dios dice, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Y ahora, fíjense en esta exhortación. Por lo tanto, le dice a los cristianos en la iglesia en la Odisea, y nos dice a nosotros, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Fíjense, hermanos, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Y es que hay muchos cristianos, hermanitos, indiferentes, indolentes. No les duele la obra de Dios. Indiferentes, les da igual la obra de Dios. Vamos a salir a evangelizar un domingo en los anuncios, una iglesia 40, 50 miembros. Vamos a salir a evangelizar el próximo sábado. Y el próximo sábado se presentan 10, 15 miembros, siendo muy optimista. ¿Cuánto es el porcentaje, hermanos? Un 20% se presenta para ir a evangelizar. Un 20% se presenta a veces en la actividad de la iglesia. Un porcentaje mínimo a la hora de cualquier actividad, porque somos indiferentes. Y ese es el mal de la iglesia hoy día, la indiferencia a la obra de Dios. Y si con esta pandemia, que ha servido de filtro, hay muchos que han dejado la fe por su indiferencia. Las congregaciones vuelven nuevamente a reunirse presencialmente, gozo y gozo en muchos, contento, alegría en muchos, y en otros lados la indiferencia. Me da igual. Por Zoom, presencial, me da igual. Me da igual. Eso es indiferencia. Eso es ser indolente. Eso es lo que le estaba pasando a la iglesia en la Odisea. Eso es lo que le estaba pasando a la gente en Malaquías, cuando ni siquiera sabían de qué iban a devolver, en qué hemos de volvernos. Ahora, la otra expresión, después de la franja en azul que está ahí, fíjense en lo que le está diciendo el Señor. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. ¿A quién está invitando Cristo que le abran la puerta? Este texto nosotros lo usamos para evangelizar, para decirle a la gente
Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, como dice la Reina Valera, y abre la puerta, entraré y cenaré con él. O como dice aquí, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Y muy bien que usted use ese texto para evangelizar. Perfecto. Pero Dios, Jesús, está tocando a la puerta, no del no creyente, no del incrédulo. Jesús está tocando a la puerta de la iglesia de la Odisea. Jesús está tocando la puerta del corazón del cristiano. Yo estoy a la puerta y llamo. Si oye mi voz y abre la puerta, entraré. Y uno se puede preguntar, hermanos, ¿cómo es eso de que va a entrar si ya debería estar adentro? Entonces, ¿hay cristianos que tienen a Jesús por fuera? Sí, como los de la Odisea, con su indiferencia, con su indolencia. Tienen a Jesús por fuera. No está Jesús en sus vidas. Y Jesús, como buen Señor, como el Señor de Malaquías, que desde los padres invitaba a la gente a que regresaran a Él, está Jesús mostrando aquí el mismo amor, la misma misericordia, a la puerta de la iglesia y de los corazones de los cristianos en la Odisea, y llamando y tocando. Ay, y todavía Jesús dice, si oyes mi voz, y abres la puerta, Jesús no nos va a poner a nosotros unos audífonos para que los escuchemos obligatoriamente, ni nos va a manejar nuestras manos para abrir la puerta, para agarrar el picaporte, ¿verdad?, de la puerta y abrirla. No, eso es actitud nuestra. Escuchar la voz de Dios y abrir la puerta a nuestro Dios. Y la promesa, hermanos, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Comunión, comunión. Entonces, ¿qué significa esto? Que la iglesia en la Odisea, lamentablemente, de parte de ellos, no querían tener comunión con Dios. De parte de Dios, tocando a la puerta. Vamos a tener comunión, muchachos. Vamos a tener comunión. Y Dios sabía que algunos de ellos les iba a abrir la puerta, hermanos. Y Dios sabe que algunos de nosotros les vamos a abrir la puerta. Y Dios sabe que alguno de nosotros está viviendo dentro de nosotros. Entonces, lo que hemos estudiado, lo que estamos estudiando hoy, de volveos a mí y yo me volveré a vosotros, es también Dios diciéndolo a nosotros en esta tarde, hermano. Esto significa, hermanos, que la fidelidad de un cristiano no se mide por su presencia física en alguna reunión. Recuerdo yo cuando iba al liceo, hermanos, y siempre la asistencia mía era muy rara vez el día que yo faltaba a una clase, muy rara vez. Y yo me acuerdo que yo me sentaba de primerito en el salón y yo me ponía a ver al profesor y todo lo que el profesor decía, yo hacía sentada con la cabeza y decía así. El profesor creía y estaba seguro que yo estaba poniendo mucha atención a la clase. ¿Y sabe dónde estaba yo? O estaba en el estadio de fútbol, o estaba pensando en cualquier otra cosa, menos en la clase. Tenía presencia física, pero no estaba en la clase. Entonces muchas veces nosotros tenemos presencia física, pero no estamos en la iglesia, no estamos reunidos, no estamos adorando. Esta pandemia nos ha enseñado a nosotros a mantener una fidelidad. No tenemos la presencia física, pero tenemos la presencia espiritual. Amén del que haya orado y el que haya perseverado firme en la fe durante todo este tiempo. Pero hay mucha gente que lamentablemente no lo ha hecho, hermano. Y hay que buscarlos, y hay que llamarles. Y la invitación de Dios sigue en pie. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Arrepiéntete de tu indiferencia. Sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Yo estoy a la puerta y llamo. Ábrame la puerta. Ábrame nuevamente la puerta, dice Dios. Volveos a mí. Yo quiero que seas caliente. Él le dijo
a los de la Odisea, les dice que eran tibios, que no eran ni fríos ni calientes. Ahora, Dios no es que está dando opción de ser frío o caliente. En Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. No es que Dios quiere que la gente sea fría, no es que Dios le está dando la opción, bueno, sea frío o caliente, no. Luego en el 19 le dice, yo quiero que ustedes sean calientes, yo quiero que ustedes sean fervorosos, yo quiero que ustedes se regresen a mí, que ustedes se arrepientan, dejen de ser fríos, dejen de ser tibios, vuélvanse a mí, amen la obra. Amen la obra de Dios, amen la obra de Cristo, amen su iglesia. Por lo tanto, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete, sean calientes. Yo corrijo y castigo a los que amo, así que esfuérzate y cambia, dice la PDT. Yo a los que amo los reprendo y corrijo, sé pues ferviente y arrepiéntete, ferviente, fervoroso, esfuerzo, sean calientes, dejen de ser fríos. Yo los que amo los reprendo y castigo. Arde pues, me encanta esta versión de la Torre Hamad. Arde pues en el celo de la gloria de Dios y haz penitencia. Arde, que el celo de la obra de Dios lo haga que usted hierva, que usted arda, que se vuelva tan caliente que arda pues en el celo de la gloria de Dios y haz penitencia, arrepiéntete. Hermoso lo que nos está diciendo. Yo quiero que ustedes sean calientes. Yo quiero que ustedes se regresen a mí, pero con todas, caliente. Yo no quiero que regresen a mis fríos, pues fríos nunca van a regresar. Yo no quiero que regresen a mis tibios, pues tibios tampoco van a regresar. El arrepentimiento, hermano, significa un cambio de voluntad para agradar a Dios. Un cambio de voluntad para agradar a Dios. Esta parábola me encanta. Mateo 21, 28 al 32. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, señor, yo voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, pues el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y la ramera van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. El arrepentimiento, hermano, es un cambio de voluntad para agradar a Dios. Y en este ejemplo tenemos 2 hijos que representan a muchos cristianos hoy día, hermano. Venga a trabajar en mi viña hoy. Y el primero fue franco. No, yo no voy, no quiero. Pero después dice, se puso a razonar, a cambiar. Y después arrepentido, fue. Su primera impresión, no voy, pero después arrepentido, fue. El otro también tuvo un cambio de voluntad. El primero tuvo un cambio de voluntad, dijo no y después fue. El segundo también tuvo un cambio de voluntad. El primero dijo, sí, sí, yo voy. Y no fue. También hubo un cambio de voluntad. En ambos hubo un cambio de voluntad. Pero el arrepentimiento, el que agrada a Dios, es el que cambia de voluntad para agradarlo a Él, para hacer lo que Él manda. ¿Cuánta gente uno le dice, vamos a evangelizar? Sí, 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 yo voy. De palabra para afuera. Y después no van. O en el momento que están diciendo voy, en el pensamiento están diciendo voy a decir que sí, pero no. Están mintiendo. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron el primero. Jesús le dijo, lo mismo está pasando con ustedes, fariseos, fariseos, saduceos. Los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y ustedes no le creyeron. Y eso lo vamos a estudiar cuando en la última lección de Malaquías. Vino vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Los fariseos y saduceos no le creyeron.
Pero ¿quiénes eran los primeros que salían para ser bautizados por Juan? Publicanos, la ramera, los que sabían que estaban mal, pero querían cambiar. Porque ¿sabe qué, hermano? El frío, los publicanos y las rameras saben que están mal. Saben que están mal y que necesitan de Dios y se arrepintieron. El tibio, con el tibio es muy difícil trabajar porque él cree estar bien, cuando en realidad está mal, pero él cree estar bien. Tan como los sacerdotes de Malaquía. ¿En qué no vamos a volver? Los publicanos y rameras son los fríos, le creyeron y se arrepintieron. Pero los tibios, los fariseos y saduceos, vosotros viendo esto, no os arrepentiste, no se cambiaron de voluntad para después creerle. No lo hicieron. La invitación, hermanos, entonces es para todos, para la casa de Israel, para la iglesia, para el que se ha ido, que está frío, sabe que está mal, para el que está en la misma condición en que estaba el pueblo de Israel. ¿En qué hemos de volvernos? Eso es para el tibio y para el caliente, para que no se enaltezca y esté consciente que siempre va a depender de Dios. Esto es interesante, hermano. Para el caliente, para que no se enaltezca y esté consciente que siempre va a depender de Dios. Porque hay muchos calientes que se vanaglorian de una manera que terminan, lamentablemente, enorgulleciéndose en la vanagloria y caen, hermanos. Para todo aquel que el Señor llamare. 1 Timoteo dice que Dios quiere que todos conozcan la verdad. Él quiere que todos conozcan la verdad. Y 2 Pedro 3:9 dice que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y Hechos 17, 30 y 31 manda a todo lugar, a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Para todo el que Dios quiera llamar y todo el que quiera aceptar el llamado del Señor. Hasta este punto, hermanos, en el libro de Malaquías, y fíjense que un solo versículo fue el que analizamos el día de hoy, Malaquías 3:7. Pero qué profundo esa amonestación. Y hasta este punto, 4 acusaciones. Dudaban del amor de Dios, menospreciaban el nombre de Dios, no se decidían de corazón darle gloria a su nombre, habían hecho cansar a Jehová con sus palabras, y ahorita que Dios les invitaba a que se volvieran a Él y preguntaran en qué hemos de volvernos o cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos. Después nos preguntamos por qué hubo 400 años de silencio, por qué Dios cayó durante 400 años siguientes, porque no quisieron hacer caso. La invitación, hermano, el próximo sábado vamos a estudiar la 6ª acusación. Está en Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 12. La próxima clase va a ser la ley del diezmo. No se la vaya a perder, hermano.